El día de hoy me gustaría iniciar con una breve historia, una anécdota que no es verídica, pero que desgraciadamente nos refleja la realidad. Es un poco cómica, ¿verdad? Dice la historia que había un pastor en su oficina, ¿verdad? Estaba el pastor en su oficina y llega una señora. Un día llega una señora muy acongojada, muy triste, muy cabizbaja, y le dice al pastor, pues, que está muy triste y muy acongojada porque, pues, ella ya era una señora viuda, ¿verdad? Era una señora sola y vivía con su gato Homero. Y resulta que Homero, pues, había muerto, ¿verdad? El pastor le dice, pues ahí le da palabra de aliento y todo, y la señora le comenta, pastor, pues fíjese que pues yo no me congrego aquí en esta congregación, valga la redundancia, pero resulta que pues me gustaría ver si usted me pudiera ayudar pues para hacer un servicio fúnebre, ¿verdad? Para Homero. Entonces el pastor le dice, mire, pues nosotros como metodistas ahorita no podemos porque tenemos ciertas actividades, ¿verdad? Estamos un poquito complicados y ahí le dio vuelta al asunto y le dijo, pero mire, no se preocupe, le voy a dar el dato de un pastor que está aquí a un par de cuadras abajo de la calle. Usted puede ir con él y preguntarle, pues, que si él le puede ayudar, ¿verdad? Yo estoy seguro que él va a querer ayudarla. Vaya con él, ya le da sus datos, le da el nombre y la señora, no, pues muchas gracias, pastor, pues Dios lo bendiga, déjeme voy. Y la señora va a 2 cuadras abajo, entra, busca al pastor y resulta que ahí estaba el pastor. Un pastor bautista con el que platica y le comenta la situación y todo. Este pastor igualmente, pues la capotea, le da vuelta al asunto y le dice, mire, lo que pasa es que ahorita tenemos un evento y estamos muy ocupados y bueno, ahí como puede también le da la vuelta, ¿verdad? Y le dice, pero mire, no se preocupe, le voy a dar los datos de un hermano en Cristo que está aquí cerca, ¿verdad? No está aquí a 2 cuadras, pero está aquí cerca. Le da los datos y la señora va. Y va con ese otro pastor y ese pastor era presbiteriano. Y platica con el pastor, lo mismo, el pastor pues se entera del asunto, le da la vuelta y lo manda con otro pastor y así se va. Después de 2 horas, el pastor metodista estaba en su oficina, llega nuevamente la señora, pero ahora la señora no venía triste, sino que además de triste, ahora venía muy molesta, ¿verdad? Venía muy enojada, porque pues ya había estado durante 2 horas en un lugar y otro y otro y otro, comentándoles a diferentes personas la situación, y la verdad es que todo el mundo le daba vueltas, y la remitía a otro pastor, y a otro hermano, y a otra persona, y a otro clérigo, y resulta que nadie le ayuda. Entonces dice ella, no puede ser, pastor, tengo 2 horas, he caminado, soy una persona grande, nadie me quiere ayudar, no es posible, ¿verdad? El pastor, pues, a como puede ahí, pues, a capa y espada defiende la situación. Y la señora le dice, mire pastor, qué lamentable, la verdad es que yo traigo $2,000 y se los iba a dar a la iglesia del pastor que diera el servicio, ¿verdad? Fúnebre. Y el pastor no tardó ni 30 segundos, le dice, oiga señora, pero ¿por qué no me dijo desde un inicio que Homero es metodista, ¿verdad? No hay ningún problema. Es una anécdota, ¿verdad? Un poquito chusca, pero la verdad es que desgraciadamente revela muchas cosas que hoy en día suceden en el mundo del cristianismo, ¿verdad? Desgraciadamente es una realidad y eso es lo que nos atañe hoy, ¿verdad? El tema de hoy es el deber ser de un pastor. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, un tema delicado, un tema bastante denso. Acompáñenos, no se vaya. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a una emisión más de su programa Gracia de Gracia. El día de hoy, como les decía, vamos a ver el deber ser de un pastor, es el tema de hoy. Y para iniciar me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Efesios 4, del 7 al 12. Mire, le voy a dar lectura, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo a unos constituyó, o más bien a unos les dio el ministerio, ¿verdad?, de apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí pudimos ver muy fácilmente, ¿verdad?, que está hablando de varios ministerios, varios dones ministeriales, pero el día de hoy, de acuerdo al tema que vamos a ver, nos vamos a enfocar en el ministerio de pastor y maestro. En esta porción de la palabra, ¿verdad?, de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, nos recuerda a los hijos de Dios, a los que conocemos, ¿verdad?, de Cristo, de la obra redentora, que Dios mismo es el hombre que estuvo aquí en la tierra, es decir, Dios mismo se personificó en un hombre, vino a la tierra, fue vituperado, fue maltratado, fue odiado, ¿verdad?, fue crucificado, murió ahí en la cruz, fue insultado en el proceso, fue golpeado en el proceso, hubo muchas cosas que le estuvieron haciendo a nuestro Señor Jesucristo en el proceso, y Él aún así murió en la cruz, resucitó, ¿verdad?, y subió a lo alto en victoria. ¿Por qué en victoria? Porque sabemos que Él cargó en Él mismo, en sí mismo, cargó el pecado de todo y cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que pudieran ser perdonados. Él en victoria, lo repito, subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Ahora, estando ahí en ese momento, entonces Él decidió enviar dones y ministerios, ¿verdad? Ahora, estos ministerios son variados, podemos ver que son varios, ahorita vamos a ver cuántos son realmente, pero esto no significa ni contradice la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, el que haya diferentes ministerios no significa que cada uno debe estar por su cuenta, ni andar por su lado, ni hacer lo que le plazca de diferente manera al otro, sino que dice la palabra que debemos estar en un mismo sentir. Entonces, todos ellos forman parte de un mismo cuerpo, ¿verdad?, de un mismo cuerpo en Cristo. Entonces, lamentablemente, debido a malas enseñanzas, malas exégesis, mal conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la interpretación de la palabra, muchos hoy en día creen que donde dice pastor y maestro son dos dones, dos ministerios diferentes, y es tan así que yo mismo he escuchado hermanos pastores que realmente lo dividen totalmente a tal grado que ellos dicen que la enseñanza es algo que no es necesario, ¿verdad? Es algo que no es necesario. Quizá ellos piensan que la enseñanza únicamente es cuando predican en el púlpito un domingo. La enseñanza a lo mejor es únicamente escuchar el mensaje el domingo, y es parte, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo sea, pero es solamente una de las partes. Debe haber un discipulado, debe haber una enseñanza real de la palabra. Debemos enseñar a la gente a que discierna la palabra de la manera correcta. ¿Cuántas personas usted y yo no hemos visto en internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram, que tratan, y digo tratan porque no lo hacen realmente, tratan de tener una interpretación de la palabra, pero usted y yo sabemos que está equivocada? ¿Por qué sucede esto? Una, porque algunos se creen sabios en su propia prudencia, como dicen la palabra, en su propia opinión, ¿verdad? Y otra, porque desgraciadamente la enseñanza que les dieron no es la necesaria o la suficiente. Entonces, hoy nos atañe esto, ¿verdad? Ahora, yo me estoy enfocando el día de hoy en pastor y maestro, porque es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? El deber ser de un pastor. Ahora, si nosotros realizamos una exégesis correcta de esta carta, ¿verdad?, de esta carta a los Efesios, de esta porción de la palabra de la que estamos hablando, ¿verdad?, lo primero que habría que hacer es lo que se llama en crítica textual establecer el texto. Sé que muchos no saben qué es esto. Ahora, ¿qué es establecer el texto? Es tomar en cuenta todos los manuscritos existentes, ¿verdad?, en donde viene contenida esta porción de la palabra, y determinar cuál de todas esas copias, ¿verdad?, cuál de todos esos manuscritos realmente es el apegado al que originalmente escribió el apóstol Pablo.
Eso es establecer el texto, ¿verdad? Ahora, para poder hacer eso, es necesario que nosotros, pues lógicamente nos remitamos al griego, koiné, ¿verdad? Que es donde el idioma original pues del Nuevo Testamento en general, ¿verdad? Pero en especial de esta carta a los Efesios. Quisiera que fuéramos a Efesios 4:11, quizá en su Biblia, lógicamente, habrá algunos que no la tengan en griego, pero yo se los voy a poner en pantalla para que lo veamos. Fíjense cómo dice ahí. Dice, Kaiautos adeuken tos men apóstolos, ¿verdad? Todos de profetas, todos de evangelistas, todos de poimentas, kai didáscalos. Ahora, ¿qué dijo? ¿Qué es esto, hermano? Mire, no importa si usted sabe o no griego, lo que interesa aquí y lo que vamos a ver, simple y sencillamente por lógica elemental, ¿verdad? Es que aquí nos está diciendo, realmente, en el griego koiné original, en el texto nos menciona no 5, sino 4 ministerios. Dice, 1 son apóstoles, 2 profetas, 3 evangelistas y 4 pastores maestros. Al analizar bien este texto, ¿verdad? Veremos que cada ministerio tiene y está separado por un artículo que separa al siguiente y al anterior de ellos, ¿verdad? Vamos a verlo en español para que vean esto y se lo voy a explicar a detalle. Dice, 1 dice, a unos apóstoles, el primero. 2, a otros profetas. 3, a otros evangelistas. 4, a otros pastores y maestros. El último ministerio, si lo ven, el último ministerio mencionado, no está separado, ¿verdad? Sino más bien está conjugado, está conjuntado, ¿verdad? Y dice aquí, simple y sencillamente, que estos dos están más bien atribuidos a una sola persona, a una misma persona. Si vamos aquí otra vez al original, mire, dice, tous de poimenas, kai didáscalos. Kai es el conjuntivo que nosotros originalmente en español utilizamos como y, ¿verdad? Y. La palabra kai en este es un artículo conjuntivo que es en español y, ¿verdad? Tomando esto en cuenta, pudiéramos traducirlo muy bien como pastores que son maestros o pastores que enseñan, ¿ok? Es muy sencillo. Si usted, por ejemplo, va a un restaurante y dice, no sé, el caldo de la casa, y usted le habla al mesero, oiga, ¿cómo es el caldo de la casa? Dígame, no, pues mire, es de pescado y está muy rico y está muy bien condimentado. Las 3 cosas que dijo son del mismo caldo. No es que haya un caldo de pescado y haya otro que está condimentado y hay otro que está muy rico. Todos son cualidades de uno mismo. En este caso, aquí los dos, pastor y maestro, es cualidad de una misma persona. Si una persona es pastor, tiene que ser maestro. Ahora, no todos los maestros son pastores, es cierto, pero todos los pastores obligatoriamente, de acuerdo a la palabra de Dios, tienen que ser maestros. Un pastor que no es maestro, no es pastor, definitivamente. Entonces, esto comprueba que el pastor tiene como una de sus principales funciones, ¿verdad?, la enseñanza. Quizá haya ahorita hermanos que nos están escuchando y digan, bueno, pues es que sí, la enseñanza, porque uno cuando predica, pues enseña la palabra. Sí, hermano, sí, lo entiendo, y sí está enseñando la palabra. Pero no es solamente eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en los diferentes evangelios, ¿verdad?, en especial de Lucas, dice bien claro, id de hacer discípulos, id de hacer discípulos. Discípulos. Discípulos es lo mismo que alumnos, enseñarles, sentarse con ellos, explicarles, darles todo el conocimiento de detalle para que ellos puedan realmente saber lo que realmente dice la palabra. No solamente ver superficialmente lo que dice, sino a profundidad lo que quiere enseñar. Porque usted y yo sabemos que la palabra de Dios es tan sabia y es tan versátil que pudiéramos 10 personas pararnos, leer un mismo versículo y cada uno interpretarlo como nos da la gana. Mas dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no hay de interpretación privada, ¿verdad? Nadie puede interpretarla a como le parece, a como le gusta, sino que tienes que interpretarla, o más bien discernirla, de la manera correcta en como Dios quiere que la discernamos. Entonces, dicho esto, ¿verdad?, una de las funciones principales de un pastor es la enseñanza. Pastor que no enseña no es pastor. Maestro que enseña no necesariamente es pastor. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque una cosa es una habilidad y otra es una cualidad. Ahora, a través de la exposición de la palabra, ¿verdad?, un pastor, y valga la redundancia, pastorea sus ovejas. Esto lo podemos ver muy sencillo. Hay muchos versículos, muchas fracciones de la palabra que nos enseñan esto. Pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, Hechos 20:28.
en Hechos 20:28, fácilmente podemos ver, ¿verdad?, como una de las funciones principales del pastor es simple y sencillamente pastorear las ovejas. Dice ahí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que es lo mismo, obispos, hermano, que anciano, y hoy, después de la reforma teológica, ¿verdad?, pastor. Obispo, anciano, pastor, es lo mismo, hermano. Entonces, dice ahí, puesto por obispos, ¿verdad?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ahí está muy claro donde dice, ¿verdad?, que debe ver por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. O sea, uno no se pone como pastor, uno no se pone como obispo, uno no se pone como anciano porque le da la gana. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, por su voluntad única y poderosa, ¿verdad?, Él nos pone ahí. Entonces, simple y sencillamente, esa es una fracción de la palabra que nos enseña muy claramente que un pastor debe pastorear a sus ovejas. Pastor pastorea a sus ovejas. Y eso incluye muchas cosas que vamos a ver ahorita, pero entre ellas, enseñar. Ahora, tomando esto en cuenta, ¿verdad?, esa es la manera en cómo el pastor puede, a lo mejor, valga la redundancia, pastorear las ovejas. Y uno de los principales requisitos para ser pastor, como ya lo dijimos redundantemente, y es que es muy importante, es ser diestro y diligente en la enseñanza. Igual, hay muchas fracciones de la palabra que nos pueden enseñar esto, pero Tito 2:7, si vamos a Tito, ¿verdad?, capítulo 2, versículo 7, vamos a ver cómo ahí simple y sencillamente nos da un poquito de luz para entender este concepto. Es Tito 2:7. Dice, le voy a dar lectura. Presentándote tú en todo como ejemplo de buena fe, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad y otras cosas más, pero aquí lo vamos a dejar. Dice, presentándote tú, obispo, tú, pastor, tú, anciano, en todo, absolutamente en todo, como ejemplo de buenas obras, que eso hoy por hoy pues es muy notorio, ¿verdad? Pero esta parte siguiente no, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Qué significa mostrando integridad, seriedad, hermano? Significa que enseñemos lo que dice la palabra, no lo que uno quiere que los feligreses o las ovejas entiendan para beneficio de uno. Tenemos que enseñar, dice ahí, en integridad y en seriedad, ¿verdad? Yo entiendo que hay, como yo lo inicié hoy el programa, ¿verdad?, iniciamos con una pequeña anécdota un poquito cómica, pero no es lo mismo estar diciendo a lo mejor una anécdotita como para romper el hielo o llamar la atención de los participantes, ¿verdad?, de la predicación o de la enseñanza, que estar diciendo cada 2-3 minutos un chiste, un comentario. Eso no está bien, hermano. La verdad es que yo creo que el Señor Jesucristo ni utilizó ni un solo chiste en ninguno de sus sermones, ¿verdad?, ni en ninguna de sus enseñanzas, porque la palabra de Dios es solemne y como tal merece respeto, ¿verdad? Merece respeto, y yo creo que podemos a lo mejor aventar a lo mejor por ahí un chascarrido, una anécdotita, algo, hay una chispita de algo, ¿verdad? Pero no como un formato de prédica, no está correcto, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema. Entonces, les digo, de esta manera la iglesia es edificada espiritual y emocionalmente, ¿verdad? La tarea de enseñar debe ser, fíjese bien, hecha sobre el fundamento, ¿verdad?, establecido por los apóstoles y los profetas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Establecido en los apóstoles y los profetas. No es otra cosa, hermano, que de toda la palabra de Dios. No solamente enfocarnos en los 4 evangelios, no solamente enfocarnos en el Antiguo Testamento, no solamente enfocarnos en los 10 mandamientos, no solamente enfocarnos en Apocalipsis, no. Toda la palabra de Dios es necesaria que las ovejas la entiendan, la escuchen, la aprendan, la mediten, la lean, toda la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, la gracia es algo muy importante, ¿verdad? De hecho, pues nosotros estamos en la dispensación de la gracia.
La gracia es algo muy importante, hermano, y eso es algo que no podemos dejar de lado. Siempre hay que hacer énfasis en nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. Pero eso no lo es todo, hermano. Necesitamos enseñar toda la palabra, porque no nada más los evangelios es de lo que habló Dios en su palabra. No nada más los evangelios es lo que nos dejó Dios en su palabra. Es necesario que enseñemos toda la palabra, que meditemos toda la palabra, que aprendamos toda la palabra, que discernamos toda la palabra. Necesitamos ir más allá. El evangelio es bueno para recordarnos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a los creyentes, y es buena y necesaria para los no creyentes, para traerlos al reino de Dios. Sin embargo, una vez estando en el reino de Dios, una vez estando como hijos de Dios, necesitamos aprender más, necesitamos avanzar, necesitamos dejar simplemente, como dice el apóstol Pablo en ciertas partes de la palabra, ¿verdad? En Corintios, la lechita es importante, pero tiene su etapa. Hay que pasar a lo siguiente. Como dato importante, y para darle un poquito más de énfasis ya a este tema, ¿verdad? La palabra pastor en hebreo se dice Raaj. El hebreo, así como el griego, son idiomas, la verdad, muy complejos y a la vez muy interesantes. En lo particular, a mí me gustan los diferentes idiomas, las diferentes lenguas. Tengo, la verdad, la gracia de Dios de haber estudiado varios idiomas, y la verdad es que yo encuentro en este momento el griego y el hebreo como dos de los idiomas más complejos, más completos, y la verdad es que a lo mejor muchos pensarán y dirán que no es importante el estar estudiando, el prepararse ni nada de eso, pero sí es importante, hermano. Si usted entiende bien el idioma original del griego, usted entiende el idioma original del hebreo y lee la palabra de Dios en el original, va a encontrar y va a ver cosas que jamás, absolutamente jamás va a encontrar por sí mismo, así nada más por leerla. Jamás, jamás. Porque no fue que Dios escogió el hebreo y el griego así nada más porque sí. Todo lo tiene planeado perfectamente Dios. Y cuando usted lo haga, me va a entender. Y todos esos hermanos que hablan más de varios idiomas y que hablan sobre todo hebreo, saben hebreo o griego, entenderán a qué me refiero. Pero bueno, era un punto importante aclarar que todo pastor debe ser maestro. Todo pastor, absolutamente todo pastor. Pastor que no es maestro, no es pastor. Definitiva y totalmente, y no lo digo yo, lo dice la palabra. La mayoría de las personas piensan, ¿verdad? Debido a estas cosas y a muchas otras que desgraciadamente hemos hecho, ¿verdad? Que los pastores solamente trabajan los domingos. Dicen, no, pues qué padre ser pastor, ¿verdad? Un pastor nada más cobra, se preocupa por hacer las cosas bien el domingo y el resto de la semana pues está, prácticamente se imaginan, y perdónenme la expresión, rascándose el ombligo, ¿verdad? Pero no es así. Un pastor real, un pastor verdadero, un pastor comprometido, un pastor que tiene realmente interés, celo por la palabra, interés en el reino de Dios, interés por las almas, toda la semana está ocupado, y a veces hasta, sinceramente, conozco hermanos que no sé cómo le hacen, pero sus días Dios se los alarga 30, 40 horas. No sé cómo lo hagan. Solamente Dios puede lograr que ellos logren eso. Pero bueno, ahora vamos a ver, funciones del pastor. ¿Cuáles son las funciones del pastor? Pues son muchísimas, ¿verdad, hermano? Son muchísimas. Pero hoy quisiera compartirles cinco de ellas que de cierta manera se pudieran considerar como las principales, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, no a la luz de mi criterio, a la luz de la palabra de Dios. Mire, primero que nada, uno sabe que un pastor debe predicar. Eso es definitivo, predicar. Tanto pastores nuevos como pastores con mucha experiencia, ¿verdad? Siempre deben estar buscando la manera de llevar una predicación más efectiva, una predicación más ilustrativa, más enriquecida, ¿verdad? Para las ovejas. ¿Por qué? Porque esto es el alimento, hermano. ¿De qué sirve estar predicando de cositas por encimita, de cositas nada más por cumplir, ¿verdad? Y las ovejas están recibiendo ese alimento. Es como hoy, desgraciadamente, tenemos una alimentación muy mala, ¿verdad? Todo lo que comemos es químico en su mayoría, todo lo que comemos está tratado, está con fertilizantes, conservadores y demás. Desgraciadamente nos está pasando lo mismo en las iglesias. Estamos dando alimento ya procesado y reprocesado, en lugar de dar realmente con profundidad la palabra, enseñar lo que realmente necesitan aprender las ovejas. ¿Para qué? Para estar listos, dice como dice en la palabra, para estar listos, velad y orad, dice, estar atentos a todo, poder discernir todo, ¿verdad? Entonces,
Siempre debe estar buscando la mejor manera de hacer una mejor exposición de la palabra, porque esto es lo que alimenta a la iglesia. Ahora, quiero que vea esto. Usted muéstreme, pastores de la historia, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Pastores de la historia que realmente son renombrados y que realmente tuvieron interés por la palabra. Y yo le voy a mostrar a predicadores que realmente eran fieles, eran comprometidos, eran pastores que estaban realmente interesados en las almas, no solamente las almas externas, sino las que ya también están dentro. Muchos pastores desgraciadamente están enfocados en ganar, más almas, y las de adentro se están quedando mal, las de adentro están desnutriéndose, las de adentro están con necesidades, las de adentro no tienen nada de lo que debe darles. ¿Por qué? No lo sé. Pero por ejemplo de estos pastores de los que estamos hablando aquí, en lo que estamos ahorita platicando, ¿verdad? De pastores grandes, de pastores que realmente están comprometidos, pudiéramos mencionar a Mateo Henry, pudiéramos mencionar a John Knox, pudiéramos mencionar a Martin Luther King, a Martín Lutero también, a Martín Lloyd Jones es otro pastor que anda por ahí, que ya falleció. Todos estos pastores eran pastores que realmente estaban comprometidos, pastores que tenían celo por su iglesia, celo por el cuerpo de Cristo, celo por la predicación verdadera, ¿verdad? Y por la enseñanza. No se distraían con otras cosas, ¿verdad? Su responsabilidad eran principalmente sus ovejas, porque por eso su nombre es pastor. Tiene que pastorear a las ovejas, encargarse de las ovejas, no andar pajareando aquí y allá y haciendo y deshaciendo y dejando que las ovejas por donde anden, ¿verdad? No importa, al cabo ya son ovejas. Pues sí, pero no porque son ovejas están seguras, ¿verdad? No porque son ovejas van a estar en el redil siempre. Hay que estar vigilándolas, hay que estarlas guiando, hay que estarlas alimentando. Pero bueno, me estoy adelantando. Segundo de lo que debe ser un pastor, como les digo hace un ratito, valga la redundancia, pastorear. El Señor no nos llamó a ser vaqueros, hermano, no nos llamó a ser de esos que van atrás del rebaño, ¿verdad? De las vacas, latillando, con la pistola, chiflando. ¡Ey! No, Señor. Dios no nos llamó a ser vaqueros. Nos llamó a ser pastores. Pastores, no vaqueros. ¿Cuántos pastores no hay por ahí que andan arriando y andan haciendo y obligando a las ovejas que hagan cosas en lugar de dirigirlas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Simple y sencillamente, el Señor nos llamó a ser pastores, esos que van adelante, esos que van guiando, esos que, por ejemplo, se ganan a la gente, no se les imponen, se ganan a la gente y la gente los guía, los sigue por convicción, ¿verdad? Por convicción, no por obligarlos, no porque se aprovechen de su autoridad y hagan que ellos hagan lo que Él quiere. No, Señor. Pastores, dice la palabra que las ovejas siguen la voz de su pastor. Entonces, eso significa que el pastor no se impone. El pastor no se impone. El pastor se debe ganar el cariño de la gente. Eso se gana, no se impone. Entonces, desgraciadamente les digo, Dios no nos mandó a ser vaqueros. Los vaqueros van atrás, van pistoleando, van latigueando, van arreando, ¿verdad? Van moviendo las vacas como les place y como necesitan. Porque las vacas no entienden, ¿verdad? Van al ahí se va y no escuchan nada, ni siguen a nadie, ni nada. Ellos van como por delante y no paran. Desgraciadamente hoy en día hay muchos vaqueros. Hay muchos vaqueros y pastores hay pocos. Pero Dios nos mandó a hacer esos pastores que van adelante mostrando el camino, que van orando por ellas, que les van alimentando, que las van aconsejando, que las van apoyando, que las van sirviendo, ¿verdad? Y en un momento dado, ¿verdad? Cuando estemos allá en la presencia del Señor, pues se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Los que tienen ovejas, se nos va a pedir cuentas por esas ovejas. Entonces, pastor, tú que me escuchas, pastor, ¿realmente amas a Jesucristo? Escúchame bien, ¿realmente amas a Jesucristo? Entonces obedécelo. Entonces apacienta sus ovejas. Juan 21:17. Vamos a ver Juan 21:17. Fíjense. Dice, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermano pastor, si usted realmente ama sus ovejas, apaciéntelas. No las deje por ahí por sin ningún lado. No crea, no obvie nada. No piense que es obvio, ¿verdad? Obvio que mi oveja va a hacer esto. Obvio que el hermano que se congrega conmigo hace aquello. No, no es obvio. Nada es obvio, hermano. Nada es obvio. No podemos obviar. La forma en que, fíjese bien lo que le voy a decir, es algo muy delicado, pero es 100% real. La forma en que pastoreamos a nuestras ovejas es directamente proporcional a nuestro amor por el Señor. Se lo voy a repetir. La forma en que pastoreamos a nuestras ovejas es directamente proporcional a nuestro amor por el Señor. Piénselo. Se lo dejo de tarea, piénselo. Número 3, función del pastor. La tercera, proteger. Proteger. Nuestra tarea todos los días no es solo pastorear a las ovejas, sino ahuyentar a los lobos teológicos, ahuyentar a esos filósofos que andan por ahí y por acá, a esos que salen haciendo videos, ¿verdad? Muy bonitos, dicen muchas cosas hermosas, no hombre, qué bárbaro. Hermanos compartiendo mensajes de ese tipo de fantoches, discúlpenme la palabra, pero ese tipo de fantoches, que hablan y los llevan a un lugar y a otro, y un publicista y un manejador de artistas los agarran y los hacen ídolos, hermano. ¿Y qué pasa? Las ovejas, como burros, ahí van, ¿verdad? De ovejas se convierten a burros y ahí van. Ahí van. ¿Por qué? Porque el pastor no los está alimentando de manera correcta. El pastor no les da el alimento que necesitan para poder discernir y decir, este es un fantoche, no es un hijo de Dios de verdad. Dice la palabra de Dios, nos dijo el Señor Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos. Pues yo le digo algo, hermano, también relacionado, no todo el que habla Dios, no todo el que dice la palabra Dios, no todo el que dice la palabra Jesucristo es hijo de Dios, es cristiano. Cuidado, hermano. Como pastor nos van a pedir cuentas por todo y cada una de las personas que nos están siguiendo, o que obligamos a que nos sigan en ocasiones, ¿verdad? Mucho cuidado, eso es algo muy delicado. Entonces, les digo, ahuyentar a estas personas, a los que se pasan también dando órdenes, ¿verdad? Porque también le digo, desgraciadamente hay pastores que son dictadores, ¿verdad? Y se aprovechan de, pues, de la debilidad, de la humildad de los hermanos, que realmente no conocen bien la palabra y pues desgraciadamente caen en un exceso y caen en lo que dice en Proverbios, ¿verdad? En la simpleza, desgraciadamente. Entonces, simple y sencillamente, todo lo disfrazan como para el ministerio del Señor, esas personas, esos pastores, si es que se puede decir así. Todo lo disfrazan como para el ministerio del Señor, siendo que más bien es para quedar bien ellos en otros lugares con otras personas. Mire, 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Un verdadero pastor debe dedicar el mayor tiempo a cuidar a sus ovejas. Esas ovejas por las que va a dar cuentas, hermano. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No estoy diciendo que sea lo único que tiene que hacer, ¿no? Ya estamos viendo ahorita lo que tiene que hacer un pastor, ¿verdad? Pero un pastor tiene que cuidar a sus ovejas, tiene que alimentar a sus ovejas, tiene que guiar a sus ovejas, tiene que aconsejar a sus ovejas. Ovejas, a los que ya están dentro, ¿verdad? Hay otros ministerios, como ya vimos, ¿verdad? Evangelistas y demás. Ahorita estamos concentrándonos en pastor. Entonces, cuarta, preparar. Otra función, preparar. Desgraciadamente, hoy en día no es así, ¿verdad? La mayoría de los pastores son en lo que debe ser egoístas, ¿verdad? Oye, no, hermano, ¿por qué dice eso? Pues comparten púlpito, otros hermanos también se suben y predican. Sí, hermano, sí. Eso está bien, yo no digo que no.
pero no delegan a otro lo necesario para aprender a pastorear, hermano. No lo delegan. Desgraciadamente a veces los pastores idolatramos tanto el ministerio que desgraciadamente dejamos a Cristo de lado, ¿verdad? En lugar de idolatrar a Cristo, idolatramos el ministerio, cuando realmente el ministerio no es nuestro, es del Señor. ¿Sabes que un pastor no ha hecho un buen trabajo cuando ya sea que muera o se vaya de la iglesia, ¿verdad? Sale de ahí y la iglesia se cae en pedazos. No sabe ni qué hacer, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Empieza a haber cisma, empieza a haber discordia y se empieza a caer el ministerio. ¿Por qué? Porque el pastor no fue visionario y no preparó. Un pastor visionario debe dejar lista a la iglesia para cuando él falte. Y eso no lo digo yo, hermano, es bíblico. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que buscara hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2, fíjese, segunda de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que has visto, todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Y yo, Pablo, ¿verdad? Copiando a nuestro Señor Jesucristo, todo esto que he estado haciendo, enséñaselo a otros también, para que ellos también sigan haciéndolo. Es decir, en pocas palabras, crea líderes de la iglesia para que siga la iglesia, para que no perezca, para que prevalezca, ¿verdad? También la iglesia. Último, número 5, promover la santidad. Oh, me estoy metiendo en un terreno, hermano, delicado, ¿verdad? Promover la santidad. Un hombre puede estar muy bien preparado, hermano, teológicamente. Puede ser un perfecto consejero, puede ser un excelente predicador, puede ser muy carismático, puede hacer todo tipo de actividades y ser bueno para realizar lo que usted quiera, ¿verdad? Cualquier tipo de obra. No voy a mencionar. Pero le digo una cosa, si ese hombre no vive en santidad, no sirve para ser pastor. Un pastor que no vive en santidad no sirve para ser pastor. El apóstol Pablo aquí en esta fracción de la palabra que acabamos de leer, él está diciendo, ¿verdad? Y no se jacta, sino que está diciendo, oye, así como yo me he esforzado, así todo lo que yo hago, quiero que también lo hagan ellos, enséñaselos para que lo hagan también. Y el apóstol Pablo no se está poniendo como el mejor, ¿verdad? Ni como el superior, ni como el ejemplo. Pero sí está diciendo, yo me estoy esforzando, ¿verdad? Y lo que ustedes ven no es en vano y no es fácil. Lo que estoy haciendo cuesta. Enséñaselos a ellos para que también lo hagan. Enséñaselos. Mire, cuando la Biblia habla de un pastor, no se enfoca en sus habilidades, hermano. No se enfoca en sus habilidades, sino en su carácter. La Biblia se enfoca en el carácter del anciano, en el carácter del obispo, en el carácter del pastor. No en sus habilidades, no si es bueno para esto, para hacer aquello, para hacer el otro, no. Se enfoca en su carácter. Mire, de las 16 cualidades de un pastor que vienen en 1 Timoteo 3, solo una de ellas se refiere a una habilidad. ¿Y sabe cuál es? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Es la única capacidad de la que habla la palabra de Dios en cuanto a las cualidades de un pastor en 1 Timoteo 3. Todas las demás tienen que ver con carácter. Solamente una es habilidad y esa es apta para enseñar. Entonces, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Mire lo que dice. Si alguno anhela obispado, es decir, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, verdad? No es un neófito, no sea que, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces, los pastores cristianos son, como su nombre lo dice, ¿verdad? Cristianos, son cristianos comunes, igual que cualquiera de las demás ovejas. Igual necesita de la gracia, igual necesita arrepentirse todos los días, igual necesita arrodillarse y pedir perdón por lo que hace mal, por las cosas que deja de hacer bien, por todo. Es igualito a los demás cristianos, hermano. Pero es esa misma gracia, ¿verdad?, de la que estamos hablando, que necesita también él, la que prepara a los pastores para que vivan de manera ejemplar, para que den ejemplo a los feligreses, a sus ovejas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hace un pastor? ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero pastor? ¿Verdad? Lo que acabamos de decir: predicar, pastorear, proteger, preparar y promover la santidad en su congregación. Un pastor real debe realizar todo esto que acabamos de mencionar sin engaño, sin sacar ventaja de los demás, no siendo servido, sino sirviendo, ¿verdad? Sabiéndose que es un líder, no un jefe, un líder, respetando siempre el púlpito y dirigiéndose a sus ovejas con humildad y no con soberbia. Tito 1, del 7 al 9. Tito capítulo 1, del 7 al 9, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer un verdadero pastor. Mire, ya para terminar, no sé si usted conozca o haya escuchado hablar de un teólogo mexicano que muy pocas veces se menciona. Se llama Jorge Erdely Graham. Él tiene por carrera, ¿verdad? Es biólogo, es licenciado en ciencias biológicas. Tiene un doctorado en filosofía y letras. Es muy bueno, ¿verdad?, para todo lo que tiene que ver con filosofía y letras. Pero él tiene una licenciatura, una preparación teológica muy profunda, ¿verdad? Él se graduó en el Graduate Theological Foundation, es una asociación en Estados Unidos muy reconocida, ¿verdad?, en teología. Y él ha escrito una serie de libros que la verdad pocas veces se mencionan, lógico, porque incomodan, una vez más. La verdad divide. Las tinieblas de un lado, la luz del otro. Incomoda y siempre va a incomodar. Pero dentro de sus libros, por ejemplo, él tiene La explotación de la fe, ¿verdad? Tiene otro libro que se llama Votos de castidad. Tiene otro libro que se llama La nueva yihad, ¿verdad? Mitos y realidades sobre el panislamismo. Tiene otro libro que se llama Sectas destructivas, un análisis científico, ¿verdad? Él tiene el conocimiento y la autoridad para hacer un análisis científico de estas sectas. Y tiene un libro que en lo personal yo tengo y he leído, y lo leo y lo releo y lo releo, se llama Pastores que abusan, nueva versión revisada y ampliada. Le voy a leer solamente un par de fracciones de este libro, solo para que lo escuche, hermano, y usted que no lo tiene, lo adquiéralo, es importante. Aquí no se trata de hacer división contra los pastores, ni que se salgan de su iglesia, ni nada, al contrario. Aquí se trata de exhortar a los pastores a que sean pastores, a las ovejas a que no sean ovejas simples, sean ovejas instruidas, sean ovejas que se preocupen y que tengan la capacidad de exhortar, porque exhortar no es rebeldía, y lo dice la palabra. No hay tiempo ahorita para ver esos versículos, me atañe esto, pero exhortar no es rebeldía, ni aquí ni en ninguna parte del universo. Entonces,
Dice aquí, mire, entre varios temas, voy a ir al tema número 4, es capítulo 4 de ese libro, dice, métodos de manipulación y doctrinas autoritarias. Wow. Métodos de manipulación y doctrinas autoritarias. Dice, cito, las formas en que una organización religiosa o un ministro, obispo cristiano puede ejercer control y enseñorearse sobre sus congregantes, por lo general se resume en dos. 1. Método de manipulación. 2. Doctrinas autoritarias. Ahora, hermano, ¿pero qué es eso, verdad? ¿Qué son métodos de manipulación y qué son las doctrinas autoritarias? Bueno, le voy a decir. Los métodos de manipulación son formas o maneras de presionar a la gente y llevarlas a hacer lo que el líder quiere. Mucho cuidado con esto, hermano. Ahora, ¿qué son las doctrinas autoritarias? Son enseñanzas, a veces mezcladas, ¿verdad?, con perversiones de conceptos cristianos y o versículos bíblicos, que tienen el objetivo de provocar una especie de lavado de cerebro. Es muy importante, hermano, que usted sepa esto. Le digo, dos intenciones principalmente: exhortar a todos los hermanos pastores, incitar a las ovejas a que estudien, a que lean, a que sepan realmente en dónde están y qué están haciendo, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo de cada uno. Vienen un infinito de cada uno, ¿verdad? Vienen muchísimos, pero le voy a decir un ejemplo de cada uno ya para finalizar. Método de manipulación. Está presión grupal, difamación, descrédito y muchas más, pero vamos a hablar presión grupal. Uno de los métodos religiosos más utilizados para controlar las conciencias humanas es la presión grupal. Ministros sin escrúpulos no dudarán en voltear a la gente de una iglesia en contra de personas que han caído de su gracia, ¿verdad? O que se han dado cuenta de sus fechorías o sus intenciones. Cuando esto sucede, es común que el líder, ¿verdad?, comience campañas de murmuración en contra de aquellos que ya no les obedecen ciegamente, ¿verdad?, y que no forman parte de su plan. La idea con esto es asegurar que la gente rechace a los que han salido del control del pastor o del obispo o del anciano, desacreditándolos. Esto hará, ¿verdad?, esto hará también que haya una fuerte presión moral sobre esas personas que los apoyan, a esas personas que se dieron cuenta, ¿verdad? Es clásico que los malos pastores manchen la reputación de las personas en cuestión, pues sólo así podrán hacer que los demás los rechacen. Puede ser que culpen a sus ovejas o a estas personas que hacen esto, ¿verdad?, de rebeldes, como le decía ahorita, o quizá les digan que no tienen a Dios en ellos. Alarmantes acusaciones también se presentan, ¿verdad?, diciendo que las personas quizás están endemoniadas, que quieren hacer disensión en la iglesia, que la quieren deshacer, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también hablan diciendo que están hablando esas personas que se dieron cuenta de falsas doctrinas. Claro, les incomoda, hermano. Les incomoda porque se da cuenta la persona y empiezan a hacer evidenciar lo que está bien y lo que está mal. Una vez más, llega la verdad, sale las tinieblas para un lado, disparada, y la luz del otro. Entonces, lógicamente, se incomodan. Ahora, eso es algo de lo que es la presión grupal. Vamos a ir directamente ahora, ¿verdad?, a esta otra parte en donde habla de las doctrinas autoritarias, para que también sepa. Doctrinas autoritarias. Siempre será preocupante que un grupo haga demasiado énfasis en el sujetarse a la autoridad. Por lo general eso indica que el líder está temeroso e inseguro, ¿verdad?, y que la gente no lo reconoce naturalmente a ellos como líderes o autoridades espirituales. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede frecuentemente, hermanos, cuando el líder es, como les digo, impositivo. Cuando el líder no se ganó a la gente, sino que se le impuso a la gente. Entonces, lógicamente, sucede este tipo de cosas. Ahora, recordemos que casi todos los líderes que analizamos en los primeros capítulos, ¿verdad?, que no lo vimos nosotros, ¿verdad?, son pastores o líderes que hacían esto, ¿verdad?, que eran autoritarios y que
lógicamente llevaron a la gente a hacer cosas extremas. Ahí en esos, para hablarle rápidamente de lo que habla antes, habla de David Koresh, ese líder espiritual